Hola a todos, Dios me los bendiga. Continuamos en esta serie de reflexiones basadas en Mateo capítulo 5, versos 1 al 12, el Sermón del Monte, una sección del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y he insistido sobre esto. Cada bienaventuranza es una especie de peldaño que Dios quiere que subamos para crecer y desarrollar nuestra vida cristiana. Viendo la multitud subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me encanta la historia que cuenta que una familia, una noche, estaban a punto de irse a la cama, cuando la esposa le dice al esposo: oye, ¿no se te hace como que hay ruido allá afuera en el storage? Y en el storage el esposo tenía muchas cosas de herramientas que utilizaba para reparar su auto, la casa, etc. Y la esposa le dijo: allá hay ruido, inclusive la luz está encendida. El esposo, de manera sigilosa, abrió una puerta y observó que efectivamente se habían metido algunos ladrones a robar al storage, a su taller. Y poco asustada, la esposa dijo: llama al 911 y repórtalo para que la policía venga. Y por supuesto el varón hizo inmediatamente eso, llamó a la policía. Y quien le contesta pregunta: ¿y están dentro de su casa los ladrones? Y el varón dice: no, están a un lado en mi taller. Dijo entonces la persona: no se preocupe, mire, ¿sabe? Cierre la puerta de su casa con llave, aguarde en silencio. Es que no tenemos suficientes policías, están ocupados en este momento. Apenas se desocupe alguien, va a ir a su casa. Mientras tanto, enciérrese y como están afuera no va a pasar nada, no hay ningún peligro. El varón colgó, pero la esposa siguió alterada, diciendo: bueno, pero es que, ¿y qué tal si del storage pasan a la casa y nos hacen mal, aunque las puertas estén cerradas con llave? Y entonces el esposo levantó el teléfono una vez más y volvió a llamar. Y volvió a decir: oiga, en mi taller hay personas, ladrones que están robando. Y la policía volvió a decir exactamente lo mismo. Mire, simplemente cierre las puertas con llave, quédese en silencio, ellos están afuera, no va a pasar nada. Apenas se desocupe algún policía, va a ir a su casa. Y volvieron a colgar. Entonces, apresurado, aquel varón, sin saber mucho qué hacer, decidió hacer una tercera llamada y volvió a contar la misma historia: están robando en mi taller, hay ladrones, mi esposa tiene mucho miedo, por favor manden a la policía para ayudarnos. Y la policía dijo una vez más: no tenemos policías disponibles, cierran las puertas con llave, no va a pasar nada. El varón desesperado vuelve a colgar y entonces, con un miedo terrible y con la esposa histérica, vuelve a levantar el teléfono por cuarta vez y entonces le dice a la policía: ¿saben qué? No se preocupen, ya no tienen que venir, ya asesiné a todos los ladrones, ya no hay ningún problema en la casa. Y cuelga. En menos de 2 minutos se dejó escuchar a por lo menos 3 patrullas, ambulancias, los bomberos, y la casa estaba rodeada de policías, y la policía llegó y atraparon a los ladrones con las manos en la masa, robándose lo que había en el storage. Entonces uno de los policías se acercó al varón, al esposo, y le dijo: oiga, según la última llamada yo creí que usted había dicho que los había matado a todos. Y el varón dijo: pues según la última llamada usted me dijo que no había policías disponibles y que llegaron muy rápido, ¿verdad? Por supuesto no recomendamos intentar hacer esto para llamar la atención de la policía, pero aquí hay una gran lección que podemos aprender y es lo siguiente: como seres humanos tenemos la tendencia a magnificar nuestra necesidad, a hacerla grande y a hacer pequeña, a minimizar la necesidad de los demás. Cuando algo nos duele,
Oh, cómo nos duele. Wow, nos dolemos. Ese sí es dolor. Pero cuando otra persona está sufriendo, a mí no me duele. No experimento ningún sentido, o quizá un poco de lástima, pero no le doy el valor que tiene el sufrimiento de la otra persona. Es curioso y con vergüenza lo digo que cuando alguien muere, wow, posterior a su muerte, todo el mundo comienza a decir que será la mejor persona del mundo. Todos lo amaban, era una bendición. Pero escuche esto, cuando la persona estaba viva, nadie lo tomaba en cuenta, se le ignoraba. ¿Cuál es el problema? ¿De qué estoy hablando? Es que nos falta crecer en misericordia. Queremos que la gente tenga misericordia de nosotros y se compadezca de nuestro dolor y problema, pero no tenemos el mismo grado de compasión y dolor por los demás. ¿Qué es la misericordia? Básicamente la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición no merece ningún favor. Describe no solamente la compasión, sino también las acciones como resultado de esa compasión. Claro que, escuche bien, es más que tener lástima por alguien. Exige que hagas algo. De hecho, la palabra griega misericordia, elemon, tiene sus raíces en el Gesed, en el Antiguo Testamento, en el Gesed judaico, que quiere decir la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tal manera que puedas ver con sus ojos, pensar con su mente y experimentar sus sentimientos. A esto es lo que le llamamos empatía. Y claro, la Escritura nos enseña que no hay nadie más empático, más misericordioso que Dios mismo. El apóstol Pablo llamó a Dios Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, según a los Corintios 1:3. El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en empatía, en misericordia. El Salmo 108, verso 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Cómo olvidar Lamentaciones capítulo 3? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó, no por buenas obras, sino por su misericordia. Hebreos 2:17 dice que Cristo es nuestro misericordioso sumo sacerdote. La misericordia, por supuesto, proviene de Dios. Es Dios dando lo que no merecemos. Es Dios dando más de lo que merecemos. Describe el carácter de una persona sensible a las necesidades de otros, identificándose y respondiendo con acciones concretas para aliviar o satisfacer esa necesidad. Empatía. Alguien dijo que la empatía se define como tu dolor en mi corazón, como tu necesidad en mi corazón, como tu dolor, como tu necesidad, mi dolor, mi necesidad. Ahora déjame recordarte esto. En el mundo romano, la misericordia, escucha, a la misericordia se le llamaba la enfermedad del alma, porque era un signo de debilidad. En el mundo romano, la misericordia era una señal de que no eras un hombre de verdad, no eras un romano de verdad. Los romanos glorificaban el coraje varonil, la disciplina firme, el poder absoluto, la fortaleza externa, y despreciaban la misericordia porque para ellos era debilidad, una limitación humana. Para Jesús es totalmente lo contrario. Ser misericordioso es una virtud, es una fortaleza, y como dijo William Barclay, ser misericordioso es la mejor manera de imitar a Dios. Es lo que dice Santiago capítulo 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Ir a la iglesia, cantar al Señor. No, todo eso puede estar bien. Pero dice Santiago, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, si en realidad quieres empatar con la necesidad de los demás, haz algo por ellos. Si en realidad dices que tienes una relación con Dios, ama a los demás y haz algo por ellos. Cuando alguien tiene misericordia, actúa en misericordia. Esto es lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36. Jesús recorre las calles, las aldeas y observa tanta necesidad de todo tipo, física, emocional, espiritual. Y entonces dice Mateo que tuvo compasión.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que hizo Jesús. Vino a este mundo para mostrarnos la compasión de Dios. En otras palabras, escucha esto por favor, amar a tu prójimo como a ti mismo no es algo teórico. En Mateo 20:34 Jesús dijo que Jesús fue movido a la compasión y tocó los ojos de los ciegos y recobraron la vista. Por compasión lo hizo. Lucas 10:33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, fue movido a misericordia, tuvo compasión. Amar a tu prójimo no es algo teórico. O lo sientes y haces algo por él, o definitivamente no lo amas. Déjame explicarte esto. La vida de Jesús, en la manera en que Él mostró compasión, nos da el camino, los ingredientes de lo que significa tener misericordia en verdad por nuestro prójimo. ¿Quieres saber cuáles son esos ingredientes? Piénsalo así. Si quieres tener misericordia, primero que nada debes de ver la necesidad. Ese es el primer paso vital. No puedes sentir compasión si no ves la necesidad. Los evangelios están llenos de ejemplos en la vida de Jesús. Él vio las multitudes, Él vio al joven, Él vio a la mujer con flujo de sangre, vio al ciego, vio necesidades. Y entonces el segundo ingrediente fue sentir compasión. Ahora, para mucha gente el problema no es que no vean la necesidad, sino que la compasión no llega. Pero Jesús vio y sintió compasión. Hay un ejemplo de la historia del buen samaritano que ejemplifica esto muy bien. El levita vio y no sintió compasión, pasó de largo. Pero el samaritano vio y sintió compasión. Es lo mismo que hizo Jesús al caminar por las aldeas con tanta necesidad, vio y sintió compasión. Cuando ves, la expectativa de Dios es que tengas compasión por la necesidad que estás observando. Y entonces hagas algo sobre la necesidad. Este es el tercer ingrediente. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos. No es que no veamos las necesidades de la gente. Hay muchas necesidades. El problema no es que no sintamos, lo sentimos, quizá nos dolemos. El problema es que no hacemos algo por esa necesidad. No ejercemos esa misericordia. Y mucha gente malinterpreta esto pensando que tener misericordia es llorar o dolerse por alguien más. Eso está bien, pero te falta algo. Ejerce la misericordia. Haz algo. Haz algo al respecto. Ves la necesidad. Sientes la necesidad. Haces algo por la necesidad. Eso es tener misericordia. Por supuesto, surge una pregunta un tanto incómoda. ¿Es usted una persona misericordiosa? Cuando usted ve una necesidad, siente compasión y hace algo. ¿Tienes empatía por los demás? No solo que, ay, cómo lo siento. Escucho frecuentemente a mucha gente cristiana decir, si necesitan algo, me avisan. La misericordia no tiene que avisarle a nadie. Si ves la necesidad, hazlo. Haz algo por el prójimo. No es algo teórico. El Señor lo dijo varias veces. Mateo 9:13, misericordia quiero, no sacrificio. Saben que una de las virtudes de la falsa santidad es que no tiene misericordia de los demás, porque siempre piensa en sí mismo. Y hay mucha gente cristiana que conozco que habla constantemente de misericordia, pero misericordia para ella misma. Pero cuando otros están en desgracia, no hay compasión en ningún sentido. Hay gente de todo tipo que se queja y dice que nadie me habla, me han olvidado, pobre de mí, nadie me quiere, me tienen abandonado. Y tengo que preguntar una y otra ocasión, ¿y tú sí te preocupas por los demás? ¿Quieres que te visiten en el hospital? ¿Visitas? ¿Quieres que sean atentos velando por tu necesidad y haces lo mismo con tu prójimo? ¿Lo haces? Si no, entonces eres egoísta. Y lo único que estás vistiendo tu vida es de misericordia, pero para ti. Pero te has olvidado de la misericordia verdadera. No es para ti, es para los demás. ¿Sabes que en nuestro tiempo hay una seducción muy sutil? Muchos cristianos están adormecidos pensando cada vez más en el yo. Y pareciera que muchos se han olvidado de servir.
Como pastor, sucede algo bien curioso. Cuando una persona enferma, es curioso que muchísima gente de la iglesia tienen el número telefónico y tienen la manera de comunicarse con esa persona, pero no lo hacen. Me hablan a mí para preguntar, ¿y cómo está tal persona? Y lo tengo que repetir una y otra ocasión. No me hables a mí. El de la necesidad es ese hermano, es esa persona. Llámale a él, pregúntale, mándale un mensaje, recuérdale que estás orando por él al menos. La misericordia no solo se ve y se siente, se ejercita con la persona en necesidad. Pero muchas veces los cristianos están tan sumergidos en sus propios asuntos que no se dan el tiempo real para mostrar misericordia. Somos tan indiferentes al dolor de los demás que en realidad no nos damos cuenta que muchísima gente quiere recibir una palabra de consuelo. Pero no la palabra del pastor nada más, sino la palabra de ti como creyente para esa persona en necesidad. Escuche esto, el verdadero seguidor de Jesús no solo debe soportar sus propias aflicciones, sino que debe simpatizar con las aflicciones de los demás. No solo debe ver por sus necesidades personales, sino que también debe de hacerlo por la de su prójimo y tratar de ayudarles. Y el apóstol Pablo un día dijo así: más bienaventurado es dar que recibir. Y especialmente hemos sido llamados a hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Es usted una persona que muestra misericordia? ¿O solo quieres misericordia para ti? Escucha esto. Acá hay una promesa. Quien es misericordioso alcanzará misericordia. Esta es una promesa maravillosa. Y el principio general de esto es esta regla. Obtienes lo que das. Das misericordia, obtienes misericordia. Ahora, no es la idea de dar algo para obtener algo. Eso es un fin egoísta. Eso es dar por conveniencia. El punto es este. Si soy misericordioso, voy a recibir misericordia. Y la pregunta es, ¿de quién? ¿De quién voy a recibir la misericordia? Y la verdad que como pastor quisiera decir que cuando veo una necesidad, siento compasión y hago algo bueno por una persona, me gustaría pensar y tener la seguridad de que esa persona un día me va a responder de la misma manera cuando yo tengo una necesidad. La verdad, en la realidad de la vida, es que no ocurre así. Usted puede ayudar muchísimas veces a una persona y no recibir nada de misericordia a cambio, aunque tú hayas tenido misericordia con esa persona. Pero escuche, la mejor paga de la misericordia no es la que te puede regresar alguien por quien hiciste algo bueno. La mejor paga de la misericordia es la misericordia de Dios, la que Dios te da. Y esa nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Escucha esta historia. Dos granjeros tenían 2 campos, cada uno su campo propio para sembrar maíz. Ambos campos estaban pegados el uno al otro y cada agricultor salía todos los días para preparar sus campos y plantar sus semillas. Un día ambos están trabajando sembrando sus semillas y el granjero que estaba a la izquierda era una persona cristiana, dedicada, plantó las semillas, la manera como él lo sabía hacer, como su padre le había enseñado. Pero el granjero a la derecha, que no era cristiano y era conocido por ser amargado, individualista, también estaba plantando sus semillas. Y a pesar de estar ocupado plantando sus semillas, se tomó el tiempo de levantarse y acercarse a la división, a la límite que dividía ambos campos. Y se acercó para burlarse de aquel granjero, de aquel agricultor cristiano que estaba sembrando y arando su campo. Y le decía, no, así no se hace. Esa semilla no se siembra así. Si usted hace eso, su campo no va a producir nada. Y se burlaba del granjero, del agricultor aquel. Ambos terminaron de labrar el terreno, sembrar las semillas y se fueron a casa. La historia dice que esa noche hubo una tormenta furiosa, mucho aire, lluvia. A la mañana siguiente ambos agricultores salieron a inspeccionar sus campos. El granjero que se había burlado de su vecino descubrió que por el agua,
por el aire. La tormenta había lavado el campo y la semilla había sido arrastrada, el campo había sido estaba semi-inundado. Se había perdido, no la cosecha, la siembra. Pero cuando levantó los ojos hacia la izquierda, se dio cuenta que estaba el otro granjero allí, sí, y él seguía trabajando en su campo. Todo estaba bien. Inclusive en el campo de la izquierda, hasta habían semillas que el aire había arrastrado del agricultor amargado e individualista. La escena era dramática. El granjero amargado estaba ahora abatido, temía por su futuro, se había perdido la siembra y por lo tanto la cosecha. Pero en el otro lado el granjero estaba tranquilo y daba gracias a Dios porque su campo había sido preservado. Entonces, aquel agricultor cristiano, viendo cómo estaba tan triste y desesperado su vecino, y sabiendo que él tenía semillas adicionales, fue a su granero, recogió las semillas, cargó las bolsas y se la trajo al vecino y le dijo esto. Le dijo Mateo 18: de gracia recibí, ahora te doy gracia, te doy de gracia. Recibí misericordia de Dios porque no perdí mi siembra, ahora te doy misericordia. Sabes que quizá ese vecino amargado jamás le devolvería el favor, pero eso no importaba. Ese granjero estaba feliz, el agricultor estaba feliz. ¿Por qué? Porque había recibido la misericordia de Dios, esa que nunca falla, esa que siempre es nueva. Sé misericordioso con los demás. Ve una necesidad, siente compasión, haz algo por esa persona. Y Dios te va a dar de su misericordia, la cual nunca falla. Esta es la expectativa de Dios. Dios quiere que crezcamos este peldaño. Oh hombre, dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. En lo que dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro. Y cuando mostramos misericordia, hemos llegado nada menos que parecernos más a Dios. Seamos misericordiosos. En el nombre de Jesús. Amén.